Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Con la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Buenas a todos, como cada martes se inicia otro programa de Palo Salva. Mi nombre es Mariano Cornago y junto a Cristian Tonchev estamos en Palo Salva. Ahí lo tenemos a Cristian un poquito agitado, que esta semana ha sido de movimiento, de mudanza, de nuevo equipo. ¿Cómo vamos, Cristian? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos también. Hola Mariano, un placer saludarte nuevamente. Sí, acá estamos bien, gracias a Dios, pero como bien decías antes, un poco de movimiento agitado por el tema de mudanzas, y etcétera, etcétera. Así que nada, muy bien, aquí preparándonos para un nuevo desafío en el fútbol, en mi carrera. Así que nada, contento de poder afrontar lo que viene. Todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal Grecia? Muy bien, Cristian, por acá en Grecia, por suerte todo bien. Y bueno, te toca muchas veces en el fútbol modesto, pasa esto, en cada inicio, nuevo inicio de temporada, hay que empezar de cero, hay que mudarse a otra ciudad o hay que irse a otro club. Y es lo que ya no hemos acostumbrado después de tantos años, así que esperemos, Cristian, que pronto ya te puedas organizar y estar tranquilo y empezar a enfocarte en la temporada que se te viene. Y bueno, el invitado que tenemos hoy es de la provincia de Entre Ríos, es de la ciudad de Seguí, que está en el departamento de Paraná, que está ahí a unos 50 kilómetros de la capital de Paraná también, y tiene unos 4.000 habitantes. Él es de ahí, pero ahora está jugando en Italia. ¿Dónde precisamente, Cristian? Contanos. Así es, Mariano. Precisamente en ello estamos, así que ya pronto nos afincaremos tranquilamente y organizaremos el tema familiar. Ahora mismo nos vamos para Nápoles, a la segunda tierra de Diego Armando Maradona, que en paz descanse. Igual vamos justamente al club donde está su hijo siendo entrenador y hablaremos con uno de sus futbolistas, argentino él. Y nos vamos para Nápoles, al tercer municipio italiano con aproximadamente 1 millón de habitantes. Obviamente muchos conocen a Nápoles por nuestro Diego, así que nada, vamos para la tierra italiana del espagueti y de la buena pizza. Así que vamos, Mariano. Estás escuchando Palo Salva. Palo Salva. Me queda el mal sabor de boca, que hubiese sido mucho más de lo que soy. Sí, te puedo asegurar que sí. Yo nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Yo sabía que iba a comprarle la casa a mamá, que me iba a casar, que iba a tener mi familia, que iba a recorrer el mundo, que iba a salir campeón con Argentina. Lo dije cuando tenía así. ¿O no lo dije? Está grabado. Sabía todo eso. Lo que pasa es que después esto me restó un montón de cosas que hoy lamentablemente siento culpa dentro mío. Porque me podrán decir que estoy bien o que estoy mejor o que estoy mejor que antes, pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo y no las puedo remediar. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, ya estamos de vuelta en Palo Salva para la entrevista esta semana y hoy nos vamos desde Entre Ríos a Italia, más precisamente a Nápoles, y hoy estamos con Nicolás, el Tano Muso, que nos está esperando ahí en un hotel, que donde se está alojando de momento. Así que, Cristian, contar un poquito de Nico, dónde trayectoria en el equipo donde está jugando ahora.
Vamos a darle una rápida bienvenida a Nicolás Muso, porque obviamente le tendremos que pagar un poco de multa, porque lo hemos hecho esperar casi una hora aproximadamente, me hago responsable. Así que le damos la bienvenida a Nicolás Muso, oriundo de Entre Ríos, 26 años, delantero, inferiores de Boca, Colón de Santa Fe, recorrido por el ascenso italiano y actualmente jugador del Napoli United de Nápoles en la excelencia italiana. Bien, buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? Un placer saludarte al aire. ¿Cómo te va? Hola Cristian, buenas tardes, un gustazo. Hola Mariano, gracias a ustedes por contactarme. No había querido decir, pero bueno, Cristian ya lo dijo, te pedimos disculpas, lo hicimos esperar, les contamos a la gente, ahí surgieron problemitas, ¿viste? Y esto acá en el fútbol modesto, ¿viste? Surgen inconvenientes, no, así que bueno, te pedimos disculpas. Y bueno, ahora nos está esperando, nos había contado Nico que estaba jugando al ajedrez también ahí, ¿le haces al ajedrez también además del fútbol? Sí, estaba jugando, tengo un compañero que estamos los dos viviendo en el hotel, ahora el 15 nos van a dar la casa, así que bueno, por suerte a los dos nos gusta jugar al ajedrez y bueno, para pasar el tiempo un poquito, mientras esperaba la horita de Nah, mentira. Para pasar el tiempo. Vale la broma. Palo sabe, un palo, nos merecemos. Palito. Bueno. Para pasar un poco el tiempo, jugamos al ajedrez, al uno, al truco. Jugamos unos mates. ¿Desde hace mucho jugaba al ajedrez o ahora surgió hace poco? No, yo aprendí a jugar cuando hice inferiores en Boca, teníamos una profesora de ajedrez, el club nos daba la profesora y bueno, veo que nos obligaban un poquito a ejercitar la mente, a tomar buenas decisiones. La profesora nos decía que la vida es como el ajedrez, cada decisión es cerrada o es acertada, te va cambiando un poco. Así que bueno, está bueno, es un juego para ejercitar la mente, así que nada, para matar el tiempo está bueno. Y además que, bueno, te has enganchado, te gusta, ¿has notado eso que te decía la profesora, que te ha ayudado a tomar decisiones, tal vez dentro de la cancha en ciertos momentos o no? Es como el fútbol. Mejores decisiones tomás, mejores chances de ganar vas a tener, más chances de ganar vas a tener. El fútbol, la vida es todo así. Nicolás, ¿qué es lo que crees que lo que decide si has decidido bien o mal? ¿Cuál es esa impronta o cuál es el detalle que te dice has decidido bien o mal? Tanto en la vida como en el fútbol. Mirá, yo creo que una decisión muy buena que tuve, capaz que lo hubiera hecho más adelante, porque viste que no sabes, con el diario El Lunes no sabes. Pero cuando yo estaba en Colón, en la 5ª división, yo vi para arriba que había jugadores de mi categoría muy buenos y me salió la ciudadanía y me vine para Italia. Entonces yo creo que me vine con 18 años, la pasé mal los primeros año y medio, 2 años, porque era chico todavía, pero bueno, creo que después volví a Argentina, después volví a venir acá y tuve otra madurez. Así que bueno, fue una buena decisión haberme venido, porque me iba a quedar en Colón 2 o 3 años más y estaba muy dura la cosa. Había muchos delanteros, estaba Alario, estaba 93 Argüello, 94 Belinet, jugadores muy buenos y bueno, creo que no perdí 2 o 3 años de mi carrera y fue una buena decisión venirme a los 18 años para acá. Y ahí decís que fue duro al principio. ¿Te acordás las sensaciones o qué pensaba cuando va aterrizando el avión ahí en Italia, que dejaste Argentina atrás? ¿Te acordás lo que te pasaba? Las sensaciones son terribles. El bichito del estómago, bueno, ustedes lo habrán vivido, las ansias de salir del país, de llegar a un mundo nuevo, donde hablan otro idioma, donde lleno de sueños, porque para mí era un sueño. O sea, te doy un ejemplo, yo no conozco el mar argentino, conozco el mar italiano de todos lados. Y vinieron a un país como Italia, para mí era un sueño. Así que estoy muy contento de haber venido acá, de estar acá y bueno, cosas buenas, cosas malas, como todo. Las cosas malas te fortalecen y me hacen hoy ser quien soy. Qué importante lo que hablabas recién, Nicolás, porque detrás de nosotros hay una audiencia de muchos fieles, otros que nos están conociendo y sin lugar a dudas muchos jóvenes también que escuchan tus decisiones, que generalmente son admirables y como para tomar de referencia, ¿no? Hablabas acerca de cuando aterrizaba el avión y justamente hablabas de Nápoles. Nápoles es una de las tierras en el cual el argentino la tiene muy, muy identificada por nuestro pasado con Diego, ¿no? Que se siente al haber pisado la tierra de uno de los referentes argentinos como Diego Maradona.
Mirá, Nápoles no es Italia. O sea, no es Italia. O sea, en Italia la gente respeta mucho en la calle. Nápoles es una locura. Nápoles no quiero decir tierra de nadie, pero es otra cosa. Y a nosotros los argentinos nos adoran acá. O sea, vos le decís soy argentino, oh, argentino, Maradona, el Papa, Belén Rodríguez, que no sé si saben quién es una No. actriz, es una vedette argentina que triunfó acá, que la aman todos. Entonces, o sea, tienen tres motivos para querernos, pero acá lo que se maneja por Diego es terrible. No le digas a un napolitano que Messi es mejor que Maradona porque te tienen media hora discutiendo o te agarran a las piñas. No, no. Pero la verdad que el trato al argentino acá es muy bueno. Y es latente lo del Diego, porque uno lo ve de afuera, ve lo que pasa, tal vez los partidos, ahora después del fallecimiento del Diego, y uno imagina que es grande así, pero en el día a día, no sé, vos vas a un bar o a un café, vas a comprar algo y sos argentinos, ¿es realmente así? Como que el Diego Sí, está sí, presente. te escuchan hablar y te dicen, ¿de dónde sos? Algunos te sacan la ficha y te preguntan, ¿de dónde sos? Argentino. Ah, argentino. El Diego, viva Diego. No, no, es una locura. Es una locura lo que lo aman. Es terrible. ¿Te acordás algo que te haya pasado, que grafiques o que vos decís que, no sé, te hayan, no sé, llevado a la casa o te hayan hecho algún obsequio o algo, una anécdota que tengas que grafique todo lo que representa el Diego, que te lo transmiten a vos por ser argentino? No, a ver, acá en la ciudad de Nápoles hay murales por todos lados de Diego. En el mismo estadio donde nosotros entrenamos hay murales de él de chiquito, murales, eh, se vive frases por todos lados. Después, no, una anécdota que me pasó que me puse a discutir me puse a discutir con el director deportivo, que para mí era mejor Messi, le dije yo. O sea, tuvimos una conversación. Se terminó calentando y me dice, bueno, no basta porque si no te dejo libre. Basta porque te echo. Se enojó de verdad, se enojó de verdad. En un momento que ¿Napolitano? estábamos ¿El director deportivo? Nicolás. Sí, napolitano, sí, napolitano a morir. Y él me decía las cosas y yo le decía el por qué para mí era mejor. Yo le decía, no, porque era en otras épocas, que. No, él no me escuchaba, estaba ciego. Y nada, y me terminó diciendo ese, y bueno, ya está, me reí, le di un abrazo. Te estoy jodiendo, te estoy haciendo enojar, no te enojé. Por la duda. Casi me echo, casi me echo del club. Y vos que no lo, porque vos sos joven, le contás, tenés 26 años, no lo viste jugar al Diego en vivo, digamos, habrás visto video, obviamente, como todo. Vi videos. ¿Cómo es tu relación con lo del Diego? O sea, ¿te genera todo lo que por ahí se ve en Argentina, que por ahí la gente de que lo vio jugar, le genera, o sos más tranquilo, o igualmente te lo transmitieron tus viejos, tu hermano? Mirá, no te voy a mentir. Yo a Diego lo tenía como fenómeno, como jugador, pero bueno, como persona no lo admiraba tanto, no era un ejemplo para mí como profesional. En cambio, Messi, Cristiano Ronaldo creo que son un ejemplo de futbolista. Messi más que nada de persona, por la humildad que tiene, por cómo es. Pero cuando falleció el Diego, yo estaba, mirá, no me olvido, estaba 11:15, 11:20 de la mañana yo estaba en la casa de mi vieja en Seguí, que apareció la noticia, falleció el Diego, y le digo a mi mamá, falleció el Diego. Y me largué a llorar. O sea, una persona que para mí, ok, un excelente jugador, todo, pero que no me generaba eso, me generó que yo me largue a llorar. O sea, me generó que se me ponga la piel de gallina, y de ahí es como que empecé a buscar más, a mirar más videos de él, a buscar archivos fuera de lo futbolístico, y uno por ahí dice, ok, el Diego se equivocó en un montón de cosas, pero el loco amaba su país, en su forma de ser. Pues, ¿cómo lo voy a juzgar yo si yo no sé si yo estando en el lugar de él, si no hubiera sido igual, ¿me entendés? Porque no podés jugar a una persona si vos no estás en el lugar de él. Y es como que cambió mi chip en el pensamiento con el Diego. Y bueno, y ahora que estoy acá con el hijo, o sea, como que ok, ser un excelente jugador, pasé a admirarlo, y bueno, estoy con el hijo, es una locura. Le contaba a la gente, estábamos hablando con Nicolás Musso, que es de Seguí, que juega en el Napoli United, y como él dice, ahora está siendo entrenado por Diego Junior, el hijo de Maradona,
Y ya que, ¿cómo? Porque él también es joven, tiene 34 años, si no recuerdo, debe ser si no su primera experiencia como entrenador, una de las primeras. ¿Cómo es él primero como entrenador y cómo es la relación de ustedes sabiendo que es el hijo de Maradona? Porque dijiste también, le Mira, contaba a la gente, hay otros 7 argentinos, son 7 en total argentinos jugando ahí, ¿no? sí, ahora uno se volvió a la casa porque se lesionó. Sí, es su primera experiencia como entrenador. Y bueno, te cuento lo que pasó. Yo arreglo con el club. Yo tenía que haber venido ya al torneo anterior. Bueno, el presidente me dijo, dame una semana. Me llamó a otro club y arreglé con el otro club. Viste, no. Sí. El día a día acá el mercado es así. Bueno, no pude venir el torneo anterior. Y bueno, ahora me contacto, me llamo a otro club. Y yo quería venir al Napoli United, porque yo quería estar en Napoli, por lo que genera Napoli, porque sé que es un club bueno, es un club vidriera. Y bueno, llamo al director deportivo y le digo, mirá, me llegó esta oferta. Yo sé que es temprano, que recién terminaron de jugar ustedes, pero yo quiero ir con ustedes. ¿Qué hago? O sea, los apuré un poquito, ¿viste? Porque no quiero que pase lo del año pasado. Me dice, llamame en una hora que ahora me junto con el presidente. Los llamo a la hora, me dice, listo, te puedo llamar esto. Listo, perfecto, bárbaro. Dale, ok, yo arreglo con el club y al otro día me llega, ok, cerré con el club de palabra. Al otro día me llega un mensaje de texto que decía, hola Nicolás, soy Diego Armando Maradona Jr., tu nuevo entrenador. ¿Te puedo llamar? Cuando me llegó ese mensaje, se me puso la piel de gallina, se me pone la piel de gallina ahora. Se me puso la piel de gallina, no podía creer que me estaba mandando un WhatsApp el hijo de Dios, o sea, Maradona. Y bueno, le dije, sí, claro, Diego, obvio que me podés llamar. Me llamó, hablamos 15 minutos, me explicó cómo era su forma de ver el fútbol, su pensamiento, cómo quería jugar, qué tipo de jugadores quería. Y bueno, la charla fue muy buena. Después vine acá y bueno, vi que es así como él dijo. Así que bueno, los entrenamientos están muy buenos, la verdad. Es una persona en gamba, como se dice acá, o sea, todo el tiempo tratando de tirar buena onda. No es esos técnicos, viste, mala onda, le gusta la pelotita al pie, no le gusta tanto los trabajos físicos, así que perfecto. No es de la vieja escuela, viste, es pasada de 600, 800. Casi siempre me mete la pelotita y después el trato con nosotros los argentinos es un argentino más. O sea, terminamos los entrenamientos, vamos al vestuario y viene y se sienta a tomar mate con nosotros. Se pone a contar la historia del padre, cosas así que por ahí que no se saben. El chabón la vivió y vos lo ves sentado y es igual. Ahora está igual al Diego. Sí, vimos una foto. Vi unos videos también Está en igual. que subiste vos, que le ponían la canción del Diego y estaban todos bailando ahí, subiendo las mesas, como uno más Eso era. se fue en el retiro. No, o sea, es argentino, es un argentino Sí. más. Yo creo que él también influyó en que seamos 7, pidió jugar argentino, pero lo veo bastante bien capacitado para hacer su primera experiencia y creo que le va a ir bien y que va a tener un buen futuro y tiene un montón de puertas. Siendo el hijo de Maradona, yo creo que se le van a abrir un montón de puertas. Obviamente el hijo de Maradona, y lo que vos decís, ahora tiene muy buena relación, comparten mucho tiempo juntos, pero se animaban ustedes al principio por ahí a preguntarle cosas, sin entrar mucho en detalle, pero algo que se pueda contar, algo que le haya contado, alguna anécdota que no sé, que se pueda contar, obviamente. No, nosotros al principio, viste, todos tranquilos porque, o sea, te generaba ese respeto. Pero él, la verdad que es re sencillo, o sea, viene, se sienta con vos, todo bien, Tanito, pasemos un mate, o sea, generosa, obviamente siempre con respeto, pero ese trato casi como que fuera un compañero más, ¿me entendés? No, a ver, ahora eso no se me viene a la cabeza nada, pero, bueno, por ejemplo, al padre, cuando a Diego lo llamaron por un equipo de Dubái, le dieron una casa, nos contaba esto, que le dieron una casa que era un zoológico adentro de la casa, tenía un zoológico adentro de la casa, y el Diego le dice, no, yo acá no me quedo ni en pedo. Y él estaban los dos, estaban juntos, ¿viste? Dice, no, yo acá no me quedo ni en pedo. Pero no, Diego, quédate, que la casa es grande. Y él no se quería quedar, le dice, había leones adentro, o tigre, no me acuerdo si era leones o tigre adentro de la casa. Y le dice, ¿y si se escapa, y si se escapa alguno de los tigres, los leones? Le dice, no, quédate tranquilo, que no, que está todo, no pasa nada. No, ¿y quién le da de comer? No, tranquilo, digo que vamos a traer, hay una persona que se encarga de algo. No, yo acá no me quedo ni en pedo, no me quedo ni en pedo. Y le terminaron dando una casa a 300 kilómetros donde entrenaba porque no se quiso quedar en esa casa. Esa, la que se me vino ahora a la mente y que nos contó. Ese cagada de risa, dice, teníamos que hacer 300 kilómetros porque no quería la casa con el zoológico.
Haciendo un paréntesis un poco de tu presente ahora mismo en Nápoles, ¿sí? Con el hijo de Diego, contarle un poco a la gente sobre vos, cómo tus comienzos en tu pueblo, en qué club comenzaste, luego cómo fuiste progresando, cómo salió la oportunidad de emigrar a Buenos Aires, a Boca, y contar un poco tu carrera hasta llegar a tu presente. Bueno, yo arranqué jugando en Cañadita Central, que es el equipo ahí de CI. Después yo empecé jugando al centro hasta los 7 años, creo. Después me hice arquero, porque toda mi familia, mis abuelos, mi papá, mi hermano, todo arquero. Hasta los 12, 11, 12 me fui a Unión de Crespo después, que era un poquito mejor como institución, tenía un poquito más de cosas, entonces viajaba a Crespo, que es a 30 kilómetros ahí de seguir. Y bueno, después salió una prueba de Boca en Crespo, hacer una prueba, me avisó el papá de un compañero mío, y esto es re loco porque me fui escapado, yo estaba castigado por la escuela, me fui escapado a dedo porque no tenía colectivo. Me fui a dedo, me llevaron desde Seguí hasta un cruce, y desde el cruce me tomé otro, haciendo dedo siempre, hasta el ingreso, hasta la puerta de la ciudad de Crespo, y el club cultural quedaba en la otra punta. Me fui corriendo, habrán sido 30 cuadras, 25 cuadras, trotando para llegar a la prueba esta que estaba haciendo Boca en el club. Y bueno, llegué un poquito tarde, ya estaban haciendo un partido contra otros, habían anotado todos los jugadores en la lista, todo, tenía una lista, todo, y llego yo y claro, yo en ese momento ya hacía diferencia física, era 1,80 m, con 13 años era grandote, un animal. Y bueno, me conocían ahí en el club, yo jugaba en Unión, ellos en la contra. Me salté, perdón. Yo comencé atajando y después empecé a jugar al centro. Jugaba medio tiempo y medio tiempo. Y después empecé a jugar. Cuando empecé a hacer gol, empecé a jugar. Y bueno, llego a esta prueba, llego tarde, ya habían anotado el segundo equipo que jugaba contra digamos, el segundo partido, ya estaba todo completo. Tacharon a un chico y me pusieron a mí, porque obviamente me conocían, ¿viste? Y bueno, jugué el segundo partido. Y bueno, ahí nos seleccionaron a mí y a otro chico más para ir a hacer la prueba a Buenos Aires. Y bueno, fui a hacer la prueba a Buenos Aires, por suerte anduve bárbaro y bueno, ahí ya arranqué en el 2009 en Boca Juniors. Tuve 2 años en Boca, después me dejan libre porque era AFA y Liga, viste que son 2 equipos. En Sí, Buenos sí. Aires solamente tenés novena y octava, después queda solamente AFA. Y bueno, la competición AFA Boca Juniors es Sí, sí. es una locura, teníamos un equipazo. Así que bueno, yo tenía un contacto en Colón de Santa Fe también, y bueno, me fui a Colón, y ahí estuve 3 años, sí, 3 años y medio. Bueno, como te había contado antes fuera del aire, había jugadores muy buenos en mi puesto, estaba Lario, estaba Argüello, Belinet, Leguizamón, que ahora está jugando en primera en Colón. Bueno, eran muchos 9, entonces decidí, cuando me salió la ciudadanía italiana, decidí venir para acá, para Italia. ¿En qué parte de Italia fue el primer lugar donde fuiste? Y acá llegué a Serie D en Roma, en un equipo llamado Palestrina, cerca de Roma, 40 minutos, un pueblito. Nico, ¿qué pudiste notar de cambios en el fútbol, por ejemplo, el fútbol argentino, latinoamericano, con el europeo, en el ascenso europeo, por ejemplo? ¿Qué diferencia notaste? La diferencia, nosotros somos más físicos, más contacto físico, y ellos son muy, muy tácticos, muy ordenados, trabajan muy bien la defensa y la chiques, cerrar, el posicionamiento dentro de la cancha es diferente. Y bueno, en Argentina, yo cada vez que volvía me entrenaba con Atlético Paraná, estuve jugando Argentino A, después Nacional B, era muy físico, todos trabajo con pesa, todos trabajo de fuerza. Acá no es tanto con fuerza, es más con pelota y más técnico. Así que esa es más o menos la diferencia de Europa y Argentina. ¿Y a vos qué fue lo que más te costó de cuando llegaste ahí? ¿Qué es lo que más te costó en cuanto a adaptación? Y bueno, la adaptación, yo siendo 9, yo intentaba siempre darme vuelta, girarme con la pelota, me llegaba la pelota, intentaba darme vuelta y patear el arco, o ir para adelante. Y acá lo que los primeros 2 o 3 entrenadores me hicieron cambiar mi forma de juego, jugábamos 4-3-3 y quería más que pivotee, que me llegue la pelota, que la tenga y que me apoye y que vaya al área, que ataque al área, a tirar centro de los costados, todo el tiempo. Creo que cambié un poquito a jugar más simple. Yo antes era más de usar más el cuerpo, quedarme vuelta, patear.
Y bueno, eso lo cambié un poco porque si me daba vuelta y la perdía, los entrenadores me saltaban a la yugular al toque. Así que bueno, me tuve que adaptar un poquito a la forma de juego acá en Italia. Nico, como comentaba la gente, son 7 argentinos. Contanos un poco cómo es el día a día con los compañeros, el entrenamiento, cómo es un día a día en Nápoles con tu equipo y los compañeros, los compatriotas argentinos. No, bueno, el día a día yo arranco, entrenamos todos los días, 8:30 tenemos que estar en el club. Yo ahora estoy en el hotel con otro argentino. Nos levantamos, desayunamos acá en el hotel y bueno, y vamos junto con él. Y bueno, en el vestuario nosotros llegamos siempre sobre la hora y al límite a las 8:30. Y hay otros argentinos que van antes y ya están con el mate, están con la cumbia. O sea, llegás y estoy en Argentina. Estoy en Argentina y bueno, el trato con los chicos, la verdad, algo que me puso muy contento es que en el grupo no hay uno, viste, que generalmente hay uno que por ahí, los más viejos, medio, no quiero decir mala leche, pero viste que tiran un poquito que, bueno, en el grupo la verdad que los argentinos, una más a todos, y bueno, y el grupo en sí está bueno porque no veo ninguno que, Ya se paga el derecho de piso, ¿viste? claro, viste, generalmente en Argentina siempre hay uno o dos que son los más grandes que te hacen pagar el derecho. Bueno, acá algo que me puso muy contento es el trato con los chicos, sea con los argentinos que con los italianos. Bueno, hay un portugués, hay 2 franceses, Está variada la cosa, somos un está lindo variada. equipito. ¿Y la Sí, sí, cumbia a las 8:30 de la mañana a los italianos no le molesta o el vestuario lo manejamos nosotros, lo manejamos nosotros. ya son la Estamos, mayoría, claro, se puso? claro, hay 1, 2, 3, sí, estamos divididos, pero hay 2 argentinos hay 2 italianos que ya jugaron con los argentinos, entonces hablan un poquito español y ya te saben las canciones. Yo el otro día me cagaba de risa. Había uno que hasta había una canción del Rodri que yo no sabía, una canción me la estaba cantando y yo dije, ¿cómo hace el italiano para saber la canción que yo no sé? Me moría de la risa. Por cierto, hablando de vestuario, aquí en el club donde estoy ahora mismo en Almería, sí, los mismos chicos españoles también escuchan desde el año pasado, han perdido el ascenso y argentino. Llegué y pusieron un tema y me dice, ¿lo conoces? Sí, le digo, y escuchan una cumbia argentina. No, que dice que en el vestuario ahí de España también le ponen cumbia argentina, ¿viste? Se ha globalizado un Claro, poquito. pero no desde el año pasado no había ningún argentino. Ya les gusta, ¿eh? Sí, se ve que le gusta la cumbia. Igual Cristian, te cuento, Nico, Cristian es más romántico, ¿viste? Escucha balada, Sí. o Ricardito no, ¿qué? Ricardo Arjona, ¿viste? Más Ricardo de eso. Arjona. Vos sabés de que, claro, en España siempre generalmente ponían música y demás, y un día, ponte música, me decían a mí. No, le digo, yo si te pongo, no sé, un Cristian Castro, un Laura Pausini. Me dice, no, ¿cómo vas a escuchar eso antes de entrar a un partido? Le digo, no, yo no puedo escuchar otra cosa porque yo entro ahí y tengo que dormir la bestia, le digo. Imagínate vos, mi primer año cuando llego a España, llego desde el ascenso de Argentina al ascenso español y he hecho en la temporada 2 goles, tuve 11 tarjetas amarillas y 2 rojas, así que imaginaste. Y eso, entonces tuve que empezar a bajar esas humo. cosas porque no está bien visto aquí. Entonces imagínate, si yo voy a escuchar algo que me ponga loco, no puedo, tengo que escuchar música romántica. Tenés que estar tranquilo. Y sí, bueno, Sí. esa es otra cosa. Acá en Europa, creo que, bueno, vos lo habrás notado seguramente, en Argentina se dejan jugar un poquito más. Te permiten meter una patadita, capaz que va a trabar y siga. Sí. Acá saltá, apoyá el bracito y ya te cobra. Te cobran la segunda amarilla y la tercera capa roja. Sí. Eso también. Allá se permite un poco más. Te quería preguntar sobre el club, porque vi, o sea, es un club bastante nuevo, se creó en 2009, si no me equivoco, como se creó con la idea de promover la inclusión a través del deporte de los inmigrantes y de los chicos que pueden, jóvenes en riesgo de exclusión. ¿Qué nos puedes contar del club? ¿Cómo está formado? ¿Quiénes son los que lo llevan adelante? Sí, el presidente, primero se llamaba Afro Napoli cuando lo crearon. El presidente trabaja con una fundación que ayuda a chicos de África
acá hay muchos que llegan en gomones, se llaman, que son barcos que se escapan de África, que no tienen un futuro. Y bueno, está con no sé si es una empresa, que están ayudando a chicos digamos, de color que tienen problemas. Y bueno, se creó también el club para darle posibilidad a ellos. De hecho, ahora tenemos 3 chicos africanos que están jugando con nosotros también. Bueno, pero los años anteriores también hubo siempre. Y bueno, esa fue más o menos la idea del presidente y bueno, y que ahora porque vino el Diego somos más argentinos que africanos, pero bueno, la idea es esa. Y a nivel deportivo, ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, para este año, para este campeonato? Y el Diego quiere ganar. El objetivo es salir. Ascender Ascender a Serie D. Así que bueno, vamos a intentar, ¿viste? El fútbol después puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que tenemos un lindo grupo y vamos a pelear arriba, estoy seguro. Ahora el sábado arrancamos la Copa Italia, así que bueno, hace unos días hicimos un amistoso contra el Avelino, un equipo de Serie C, perdimos 1-0 y bueno, demostramos que tenemos con qué. Así que bueno, ahora vamos a ver el sábado, espero que vaya bien y vamos a ver para lo que estamos. Nico, ¿la liga cuándo comienzan? La Copa arranca ahora el 5 y la Liga el 12, el otro fin de semana, así que ya estamos. Ya está. ¿Y cómo está el Tano? ¿Cómo está el goleador? ¿Ya está listo ya para...? Estoy bien. Esta semana anduve filoso. Estuve una semana parado tuve una molestia en el pubis y bueno, frené, empecé a hacer trabajitos diferenciados, bajé un poquito el ritmo, pero bueno, ahora me sigue molestando un poquito, pero estoy concientizado digamos que eso no me impide, porque lo estoy trabajando obviamente con trabajos para fortalecer el pubis, la zona media, pero bueno, tal vez tenga que convivir con esa molestia y le voy a dar para adelante. No quiero regalar nada. Y bueno, Nico, para no robarte más tiempo, ya te hicimos esperar bastante. Ahí Cristian tiene un ping-pong listo para terminar la entrevista. Así que si estás listo, es un ping-pong de respuestas cortas para conocerte también un poquito más. Dale, bárbaro. Eso, para que los oyentes te conozcan un poco más y conozcan un poco de Nicolás Musso. Dale, ¿arrancamos? Dale, arrancamos. ¿Ídolo o ídola deportivo? Martín Palermo. ¿Qué música escuchás antes de un partido? Reggaetón o cumbia. ¿Un entrenador? Diego Maradona Jr. Y lo tengo que tirar. Tómate ahí, sí, tenés que jugar. Juegan el sábado. ¿Qué cosa no puedes dejar de hacer antes de un partido? Por ejemplo, cábalas o manías, si tuvieras. Escuchar música porque me carga. A veces me miro videos del Cholo Simeone, que lo veo una persona guerrero que te carga a mí. Y bueno, cuando entré a la cancha, hacer 3 saltitos con la derecha y hacerme la señal de la cruz y tirar un beso al cielo a mi hermano. Y decirle, vamos, hermanito. Lo peor de ser futbolista. Los cumpleaños, las fiestas que tuve lejos de mi familia por hacer este hermoso deporte. ¿Y lo mejor de ser futbolista? Lo mejor de ser futbolista, en mi caso que amo el fútbol, es que estoy trabajando de lo que yo amo. Y gracias al fútbol conocí otros países y conocí el mundo. ¿Mejor amigo o amiga que te ha dado el fútbol? Mejor amigo. Juan Martín Elías. ¿Mejor momento dentro de una cancha de fútbol? Boca River en Bolivia. Final de un torneo que se hizo en Bolivia. Vos estabas jugando en Boca, en las inferiores de Boca. Yo estaba en Boca, del otro lado estaba Drusi, sí. Y estaba el estadio lleno. Éramos chicos, teníamos 15 años. Con 15 años, el estadio lleno en otro país contra River Boca, eso fue una locura. ¿Cuál fue el resultado del partido? Nos ganaron 2-1. Me anularon un gol de chilena, me quería morir. Mi único gol de chilena oficial me lo anularon en ese partido. Si pudieras cambiar una sola cosa del fútbol, ¿qué sería? Las injusticias. Trabajo arduo. Abarca un montón de cosas, pero las injusticias futbolísticas a la hora de cuando te dicen juega el que mejor está y en realidad no juega el que mejor está, juega el que el técnico quiere. La deshonestidad, entonces. Sí, he pasado varias veces. Bien, y por último, un objetivo, sueño o meta por cumplir
para Nicolás Musso a corto o largo plazo? A corto plazo salir campeón, ahora con el Napoli United. Y a largo plazo, bueno, seguir viviendo del fútbol, que es lo que amo, hasta que más pueda. Y bueno, objetivo a largo plazo, yo soy una persona alegre y pienso que ser feliz, tener una familia, estar rodeado de gente buena, eso es mi felicidad. Nico, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Te volvemos a pedir disculpas por el retraso. Ya cuando nos veamos, si nos vemos en algún momento, ya te pagaremos, no sé, un asadito, Bueno, dale, un furnecito o algo. con una asadita arreglamos, con una asadita arreglamos. Mariano lo hace al asado. Mariano hace el asado. Sí, Sí. yo preparo el fernet. Yo le llevo el fernet. Yo lo preparo. Dale. Y bueno, mandarle saludos a la banda ahí de Argentinos, mandarle saludos a Diego Junior, y lo vamos a estar siguiendo a Napoli United, esta campaña, y ojalá todo lo mejor y que se pueda dar el ascenso, y si no, que se dé lo mejor y que puedan rendir al máximo. Bueno, muchísimas gracias por contactarme, y bueno, ojalá que yo también lo voy a estar siguiendo, y bueno, que nos vaya bien, así podemos cumplir el objetivo y dejamos a los argentinos bien parados acá en Napoli. Que podamos volver a entrar, ¿no? Vamos a entrar. Muchas gracias, Nicolás. No, gracias a ustedes. y dale con todo para adelante. Y nada, aquí siempre te esperamos en Palo Salva. Un abrazo. Dale, cuando quieran estoy a disposición. Un abrazo grande, Dale. Lo dejo que ya me voy a cenar. Un abrazo. Dale, chao. Esto es Palo Salva. Ahí pasaba Nicolás El Tano Musso desde Nápoles, contándonos su trayectoria, su actualidad en el equipo napolitano y también cómo es compartir con otros 7 argentinos y cómo es la relación de ellos con Diego Maradona Jr., el hijo del gran Diego Armando Maradona. Estuvo muy, muy entretenida la charla con Nico. Ahí se iba así, como bien decías, Mariano, la charla con Nico El Tano Musso, realmente muy lindo, muy apetecible nuevamente para los que nos escucharon, así que lo hemos disfrutado como cada invitado, ¿no? En el cual seguimos sintiendo esa sensación de que conocemos a la persona de hace muchísimos años, muchísimo tiempo, pero todo se resume a que hacemos lo mismo y hemos pasado casi o similar camino. Así es, Cristian. Y bueno, le agradecemos a Nico por su tiempo, por la disposición y le deseamos lo mejor para el inicio de campeonato y que se le cumplan todos los objetivos personales también al equipo. Y bueno, le agradecemos como siempre a la gente que nos escucha, como siempre le decimos que nos sigan en las redes, que compartan con las personas que ellos crean que les puede gustar el programa. Y nada, muchas gracias a todos, Cristian, nos vemos el martes que viene y ojalá que ya te puedas organizar y ya estar más tranquilo y iniciar este inicio de temporada de la mejor manera. Te mando un abrazo, Cristian, y nos vemos el martes que viene. Así es, Mariano. Gracias a vos. Y me alegro de haber compartido otro programa más de Palo Salva. Y nada, como bien decías, a todos los fieles oyentes, a aquellos que todavía no nos escucharon o a aquellos a quienes se atreven a seguir a Palo Salva, ya saben, en las redes sociales nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, Google Post, así que estamos aquí abiertos a cualquier sugerencia. Y para todos los que quieren publicitarse o apoyar el programa, hay un espacio reservado para todos aquellos. Así que nada, hasta la próxima, hasta el próximo martes, Mariano. Gracias, hasta luego. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue